La teoría de género, que se está extendiendo por todos lados, sostiene que no hay una diferencia biológica entre los hombres y las mujeres, no una diferencia que esté determinada por los factores que son inherentes a nuestro cuerpo, sino que más bien todos los hombres y las mujeres somos iguales desde todos los puntos de vista, de manera que no cuentan las diferencias entre nuestros cuerpos. Por el contrario, según esta teoría de género, la diferencia masculina y femenina es una diferencia exclusivamente cultural. Esto quiere decir que los hombres son hombres porque son educados como hombres y las mujeres son mujeres porque son educadas como mujeres. Y si no fuera por estas construcciones sociales, podríamos llamar, o construcciones culturales, no existirían las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y entonces el género humano estaría formado por personas iguales. Esta teoría de género entonces disocia la sexualidad de la persona y por ende el hombre no es hombre porque nació hombre y la mujer no es mujer porque nació mujer, aunque el hombre tenga un cromosoma X y un cromosoma Y y las mujeres tengan 2 cromosomas X, según la teoría de género, la sociedad o los padres o uno mismo pueden decidir si se es hombre o si se es mujer, independientemente del cuerpo, independientemente de los cromosomas. Y el problema es que esta teoría se está imponiendo tanto en la cultura como en las escuelas como si fuera un pensamiento científico, y es algo que por supuesto en la Iglesia Católica no podemos aceptar porque tenemos la certeza de que Dios hizo al hombre, de que Dios creó a la humanidad varón y mujer. E incluso desde un punto de vista no religioso, es evidente que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y no solo viendo su cuerpo, sino también viendo sus cromosomas. El hecho de que esta teoría de género se esté difundiendo incluso en las escuelas es algo que preocupa a los obispos de todo el mundo, que sistemáticamente en sus visitas ad limina al Papa se lo plantean. Todos los obispos tienen la obligación de visitar al Papa cada 5 años y presentarle un reporte de su diócesis y visitar la tumba de San Pedro y la tumba de San Pablo. Es decir, tienen que ir junto a la tumba, ad limina, por eso estas visitas de los obispos se llaman ad limina. Y aunque según el Código de Derecho Canónico debe hacerse esto cada 5 años, en la vida práctica, debido a la gran cantidad de obispos que hay y a las agendas tan apretadas de los papas, a veces estas visitas se extienden y no son cada 5, sino cada 7 o cada que se pueda. Pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que los obispos han manifestado esta preocupación al Papa sistemáticamente y también la Congregación para la Educación Católica, uno de los dicasterios de la Santa Sede, en sus visitas que hace regularmente a las universidades se ha dado cuenta de que así es. Se está difundiendo esta ideología de género y al mismo tiempo se tilda a la enseñanza de la Iglesia Católica como retrógrada. De manera que la Iglesia tiene que hacer algo para establecer un diálogo educativo acerca de este tema. Y por esta razón, esta Congregación para la Educación Católica ha emitido un documento que tiene por título Varón y Mujer los creó, por una vía de diálogo sobre la cuestión de género en educación. El documento ha sido firmado por el cardenal Giuseppe Bersaldi, quien es el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, y él explica que en cuanto al género debemos encontrar formas de diálogo sin caer en eslóganes y extremismos, pero debemos hacerlo partiendo de nuestra identidad y sabiendo traducir en argumentos de la razón también la luz que viene de la fe, porque hay mucha confusión y en las escuelas se corre el riesgo de imponer un pensamiento único como científico. Respetamos a todos, pero pedimos que nos respeten. Este documento, Varón y Mujer los creó, no es un documento doctrinal, más bien es un documento metodológico. ¿Cómo educar a las generaciones más jóvenes para que se ocupen de estos temas en un momento en que hay mucha confusión al respecto? Al mismo tiempo, cómo dialogar, cómo renovarnos y cómo valorar lo bueno que ha surgido en la investigación sobre el género, porque innegablemente en las investigaciones sociales que se han hecho acerca del género, ha habido resultados que son muy valiosos. Por ejemplo, la igualdad del hombre y la mujer en su dignidad, ciertamente es algo que, claro, entendemos desde un punto de vista religioso, pero a nivel social, el hecho de que porque los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad intelectual, la misma capacidad laboral, ambos merecen salarios iguales, por dar un ejemplo. Aunque es una realidad que por siglos, y también en ámbitos religiosos, se ha subordinado de manera injusta a la mujer con respecto al hombre. Entonces ese avance es algo que lógicamente la Iglesia acepta y acoge.
También algo importante es el hecho de que con estos estudios que se han hecho sobre el género, se ha hecho conciencia acerca de que los niños y los jóvenes tienen que aprender a respetar a todas las personas en sus condiciones particulares y en sus condiciones diferentes, ya sea alguna discapacidad, ya sea la raza, ya sea la religión, ya sean incluso las tendencias afectivas, luchando contra todas las formas de intimidación y de discriminación. De modo que este documento plantea las bases para poder establecer este diálogo, un diálogo basado en argumentos de la razón. Además, un diálogo que tiene que enfatizar la postura de la Iglesia y la postura de las escuelas católicas. Algo señala el cardenal Giuseppe Versaldi que es muy importante con respecto a las escuelas católicas y su oferta educativa, que tiene que ser católica y que no tendría por qué ser de otra forma. Se refiere a escuelas y se refiere a universidades católicas. No podemos nosotros, o bueno, no pueden las escuelas católicas, yo me excluyo simplemente porque no trabajo en una escuela católica, aunque como católico lógicamente tengo que acoger esta forma de pensar. Pero las escuelas católicas no pueden fallar en su identidad al adherirse a un solo pensamiento que quisiera abolir la diferencia sexual reduciéndola a un mero hecho ligado a las circunstancias culturales y sociales. A que cada quien sea hombre o mujer porque así lo decide él o ella, o porque así lo deciden sus padres, o porque así lo quiere decidir la sociedad. No, eso no se puede aceptar. Y la Iglesia tiene que permanecer firme, las escuelas católicas tienen que permanecer firmes en el sentido de hacer entender a los padres que traen a sus hijos que no son las escuelas, pon atención, esto es lo que quiero resaltar, que ha señalado el cardenal Versaldi con toda razón. Las escuelas católicas no son quienes han elegido a sus alumnos para educarlos. Son los padres los que eligen a las escuelas católicas para que eduquen a sus hijos. En consecuencia, los padres que eligen a las escuelas católicas para que eduquen a sus hijos deben entender y deben esperar que lo que sus hijos reciban va a ser una educación católica, con una visión católica, en todo sentido, incluyendo este asunto del género. Es importante que las escuelas católicas estén conscientes de esta realidad. Es muy importante que no caigan en la gran tentación de irse por la salida fácil que consiste en mirar hacia el otro lado, hacer como que nada está pasando. Muchos problemas han sucedido y se han extendido precisamente porque muchos en las escuelas católicas, directivos y maestros, y no solo directivos, sino gente en puestos más estratégicos, a niveles diocesanos, por ejemplo, se han tardado en responder o han mirado hacia el otro lado y de pronto el problema lo tienen en la puerta de las escuelas sin saber cómo manejarlo. Así que es muy importante esta medida que toma la Congregación para la Educación Católica. Es un documento que deben leer todos aquellos que trabajan en una escuela católica para tener una idea del trabajo que se tiene que hacer. Es un documento que no establece una solución final, pero sí es un documento que propone una metodología para poder establecer este diálogo. En fin, atención escuelas católicas, tómenselo en serio, es por el bien de todos nuestros niños. Tienen ellos que estar a salvo de cualquier ideología que los confunda en la esencia del ser humano, y la esencia del ser humano es que fue creado a imagen de Dios y que Dios los creó varón y mujer. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.